hay muchas caras nuevas y eso me emociona un montón. Voy a contarles un poquito cómo va a ir. Este es el primer evento que vamos a hacer este 2024. Yo ya comencé a hacerlo el año pasado. Empecé con una fiesta, sold out, lleno, pero la idea era como lanzar esto que es Comadres y luego va a ser más de este tipo de eventos que a mí me gusta más. Pero bueno, no a todo el mundo le interesa como la fiesta del baile. Así que vamos a hacer un mix, yo creo, de vez en cuando, ¿no? Explico un poquito de qué va Comadres. Comadres, como algunas habrán visto, es co-madres, ¿no? La mayoría acá somos latinas. Entonces viene la palabra comadre, de mi amiga, hermana, es como familia. Es una amiga, alguien de no sangre, pero que consideramos parte de nuestra familia. Y co es de cooperación. Entonces coopero con mis amigas. Es cierto que a lo largo de que empecé, algunas sabrán, yo hago videos en TikTok y así es como empecé a crecer en la comunidad. Claro, me siguen muchos chicos también y me dicen yo también quiero ir. Entonces digo, Comadres va a mantener el nombre, pero sí que invitamos, aplaudimos y que venga todo tipo de género a los eventos porque esto es relevante para todos. Sí que yo lo quise hacer primero de mujeres porque siento que hay una conexión y que nos entendemos un montón, como cuando uno es madre, ¿no? O incluso siendo latinas en otro lugar, o incluso siendo mujeres en la fuerza laboral, ¿no? Hay un entendimiento distinto. Pero sí que cuando hablamos de migración o de cambios de vida o trabajo, eso no tiene que ver con géneros. Tiene que ver simplemente con estos retos que tenemos todos los seres humanos. Algo que igual me gustaría explicar es que yo nunca me paro acá, ni en los videos, ni mucho menos, desde un lugar de superioridad, ni de que yo sé más, ni mucho menos. Chicas, no sé nada. O sea, literal, o sea, estoy por la vida, como dice Andrea, jugando, ¿no? Jugando y viendo quién se mete a esta locura y quién se prende y quién no, y quién me critica y quién no, no pasa nada. O sea, es como, hablo desde la vulnerabilidad, desde lo que soy, porque siento que desde ahí es por donde vamos a conectar más. Si yo a ustedes les digo, hago esto, bueno, no solo voy a sonar súper egocéntrica, sino que es difícil conectar, ¿no? Porque tenemos realidades distintas. Pero si yo les cuento, anoche no dormí porque estaba estresada, todas podemos empatizar con eso. O la mayor parte del tiempo estoy dudando si estoy haciéndolo bien, o tengo el síndrome del impostor, o bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso en primer lugar. Comadres no es mío, la idea es que lo tomen suyo, que vengan una vez al mes acá a charlar, a tomar algo, a desayunar, a estar juntas, que traigan amigas que crean que puedan necesitar este espacio y también que lo usen, ¿no? Por ejemplo, Moira puede decir, Ale, yo viví esta experiencia y creo que si la comparto va a haber gente que se va a conectar y que puedo ayudar porque descubrí esto que a mí me sirvió, ¿no? Nadie nunca enseña nada. Nosotros compartimos experiencias, conocimientos y el resto toma lo que le sirve y eso lo hace suyo. Porque lo hablaba con Yeka yo anoche en todas nuestras charlas, hay una parte de que, claro, yo les cuento mi experiencia y él me dice, oh, pero eso no es mi experiencia, no es la experiencia de todos los inmigrantes, porque yo experimenté esto o aquello y es real. Entonces, simplemente mi experiencia y de eso yo saqué esto y tómelo como una novela, ¿no? Que alguien viene y les cuenta su mini historia, una story time, y de ahí, si ustedes quieren sacar provecho, hacerles preguntas o tener feedback o tal, pues para eso está. Al igual que este escenario es de todas. ¿Ok? Entonces, la modalidad que yo he pensado para este año voy a hacer es, yo ahora ya me he certificado como coach, uno de mis coaches está ahí, y yo hago workshops y los implemento en mi trabajo. Y los quiero traer acá pequeños tips que podemos usar. Entonces, como tomar una temática, yo comentarles dónde lo saqué, dónde desarrollé esa herramienta, 20 minutos, y luego invitar a diferentes chicas, chicos que quieran venir y compartir, ¿no? Su historia y ya que todas le hagamos preguntas. ¿Vale? ¿Les parece bien? ¿Hable mucho? Genial, genial. Vale, perfecto. Entonces, la temática de hoy día, como estamos empezando el año, todos empezamos con las metas, ¿no? Empieza, bueno, ya terminando en diciembre, tal vez no tanto en diciembre porque estamos que cenita del trabajo, que fiesta de Navidad, que el vino, que el roscón de Reyes, que esto, pero ya cuando empieza enero, lo que se llama el Blue Monday y tal, empezamos a decir, ¿pero qué hice el año pasado? ¿Qué voy a hacer este año? ¿Cómo lo mido? No me siento satisfecha. ¿Estoy satisfecha? Hablamos de las preguntas, ¿no? Cuando yo estaba en Canadá, empezando de cero, porque se me ocurrió que me quería ir, literal, pasé 6 años en los que iba así. A ratos tenía para existir y ahí se me tiraban de nuevo el agua y no comía todos los días.
caminaba porque no podía pagarme un bus, o sea, no tenía para pagarme el bus. Las medias las de hielo se me habían roto y ponía calcetín, bolsa, calcetín, y con eso caminaba en la nieve hasta que llegaba al trabajo, porque no podía comprarme unas botas de nieve. Entonces, imagínense, ese momento es súper difícil estar un poco contento con lo que estaba haciendo. Había dejado toda mi vida, no estoy trabajando en lo que me gusta, estoy limpiando casas, estoy existiendo en un lugar lejos de los míos y no he aprendido nada nuevo. O sea, si lo veo desde afuera. Y ahí es donde yo descubrí una herramienta, que es de las que les quiero comentar hoy, que se llama la métrica delta. ¿Vale? Delta es la distancia que hay entre punto A y punto B en el tiempo. Es una distancia. Y hay un doctor, Daniel Rossi, argentino, que él dice que, yo me acuerdo una vez que estaba viendo la entrevista, me acuerdo, es más, esto yo lo vi antes de irme a Canadá. Y a mí yo siempre he sido muy, muy feliz. Independientemente de las circunstancias, muy, muy positiva. Y habían amigos que me decían, no, la felicidad no existe, ¿no? Y te dicen esas cosas. Y yo me acuerdo de haber visto esta entrevista y él decía, la felicidad no solo sí existe, sino que se puede medir. Y él dice que la felicidad es esta métrica delta, que es mi realidad de vida versus mi expectativa de vida. Pero ¿qué pasa? Siempre hay un gap. O sea, si no, no tenemos sueños, no tenemos ambiciones, no queremos crecer. Él dice qué es lo que nosotros medimos y qué comparamos en ese tiempo y en esa distancia. Ejemplo, bueno, estoy en Canadá, bonito decir soy feliz, positiva cuando lo tengo todo en mi país, ¿no? Estoy rodeada de mi zona de confort. Si estoy en Canadá, esto los cuento desde la honestidad sincera. Yo, pandemia, había perdido mi trabajo. Si yo me quedaba ya sin casa, homeless. O sea, no es que tengo un amigo, porque el canadiense no te va a abrir tus puertas de su casa. Gente más como, ¿no? A tu rollo. Y tampoco tenía esa confianza con alguien de llamar familia. O sea, yo hice videos, hay videos de todo este proceso. Yo llorando diciendo, perdí mi trabajo, ¿qué voy a hacer ahora? O sea, lo documenté todo. Y me sentía súper insatisfecha. Yo que antes tenía tantos sueños laborales, que estudié esto y estoy acá, existiendo o sobreviviendo. Empecé a vender Uber a pie, como les cuento, con las botas. O sea, puta, si yo me pongo a pensar, racionalmente digo, no estoy aprendiendo nada, he bajado en el peldaño, ¿no? O sea, en vez de crecer, he bajado. Y me acordé de la métrica delta, porque empecé en la desesperación. Yo siento que el mejor maestro es el hambre, y esto no lo hablo solo del hambre literal, sino situaciones complejas. Dije, tengo que buscar una manera de sentirme bien. O sea, esa desesperación. No podía pagar psicólogo. ¿Sabes? Porque encima, ¿no? Es como toda esa situación. ¿Qué voy a hacer? Me acordé de la métrica delta. Dije, ¿cómo la puedo implementar para que esto tenga sentido? Y me acordé de que Daniel Rossi decía que nosotros tenemos que enfocarlo en base a nuestros esfuerzos, no a los resultados. Y dije, vale, yo cuando me vine a Canadá, ¿qué quería? Quería crecer en un país internacional, tipo Sex and the City, ¿no? Estar estilo Carrie, ¿no? En las calles de Toronto, y nada, era como un suéter, como bolsas en los pies, o sea, en la realidad, una mierda, pero es mi expectativa. Era así. Pero dije, vale, ¿qué era lo que yo quería? Quería salir al mundo, quería conocerme, quería crecer. Obvio que en el momento que te pones las metas, decís, quiero ser exitosa. No estamos pensando desde el Ale. ¿Qué va a pasar con Ale? Con esa realidad. Entonces dije, vale, vamos a enfocarnos en los esfuerzos. La Ale que estaba en Bolivia había descubierto que podía subsistir incluso sin un centavo en la se había ido se hubiera animado a ir puerta por puerta a tocar, a decir, te vendo un plato, hacía cuñapé, que es una como pan de queso brasilero, cuñapé, y lo vendía. Decía platos típicos de Santa Cruz. Me iba al Dollarama, una tienda de €1, y compraba estas cosas procesadas y me inventaba recetas y decía, esto es de típico de Bolivia, y lo vendía. ¡Qué buena! ¿No? O sea, esa de sobrevivir, pero incluso trabajé en comercial toda mi vida, pero manejando equipos. Aquí era yo la vendedora, tenía que vender esto. Entonces, sí, empecé a descubrir esto, ¿no? Y empecé a medir y a ver mi satisfacción en base a la Ale que se había ido y la Ale que estaba. Y esa métrica delta, cada vez yo me acercaba más a ese ser humano que quería ser. Y decía, bueno, ¿cómo lo puedo implementar? Obviamente, esto me costó trabajo y todos los días tenía que leer esas respuestas que había dado para recordarme, estás haciendo lo correcto y estás creciendo como ser humano.
en tu zona de confort, con tu gente, con el trabajo, con donde conoces a todo el mundo, no estás creciendo. Sos buena en lo que haces. O sea, ya eso se te dio fácil. Entonces, ¿cómo te seguís exponiendo y seguís creciendo como ser humano? Algo que yo hablaba con todas ustedes antes de empezar era como cada historia es muy personal. Entonces, obviamente, entiendo de que yo sí hablaba 3 idiomas, o sea, hay herramientas y hay privilegios que uno puede tener y otro no, y hay circunstancias distintas. No les digo esta herramienta los va a hacer feliz, porque sería mentir y meterme en el vende humo, ¿no? Vender la moto. Pero sí les digo que a nivel personal es una herramienta que quiero compartir con el resto, que cuando haces el ejercicio, y sobre todo si lo haces coachado, tiene una curva de que es, ok, ¿qué quería como el objetivo? ¿Cómo me siento? Mi expectativa versus mi realidad, ¿no? Y ahí lo empiezas a poner métricas, números. Y los números calan mucho más. O sea, yo que trabajo en ventas siempre trato de usar números para vender. Hemos subido el 30% de... Es distinto a que yo te diga, te vas a sentir mejor, ¿no? Entonces, empecé e incluso empiezas y puedes analizar versus mi expectativa a lo que yo quería, a lo que yo me imaginé, y de ahí ese número, el del 1 al 10, cómo me siento hoy con lo que aprendí de esto, ¿no? Entonces, lo que yo he hecho, que es lo que les voy a compartir, les va a llegar a su correo a todas, les va a llegar todo el taller, que es del Vision Board y todo del setting de las metas. No me podía poner a hacerlo porque dura 2 horas, pero la métrica delta está ahí, las preguntas, cómo se va haciendo y cómo va teniendo la curva. Y por ser este el primer evento de comadres, porque ustedes me están apoyando, porque están aquí, todas pueden tener una sesión conmigo en la que lo hagamos juntas y que veamos esa curva y si la quieren, no la tienen que tomar. Completamente gratis. Entonces, dicho esto, que es como mi monólogo o mi parte de entrada, les pregunto si tienen alguna pregunta o tienen algo que acoplar a esto. Yo pregunta no, pero sí, respecto a lo que dices que empezaste a vender cuñapé, sí, lo veo desde el aspecto de nuestra sociedad, porque somos en Santa Cruz, que una camba, como hacer, ir a vender cuñapé, o sea, eso es la vergüenza allí, visto desde allí, la vergüenza total. Claro. Y o sea, tuviste que echarle mucho, pero como dices, la necesidad del hambre, de... Sí, ¿Cómo eso... te sentiste la primera vez? Mira, lo más duro fue cuando tuve que empezar a limpiar baños y casas, ¿no? Sí. Lo del cuñapé fue después, porque encima eso es lo maravilloso de que sentís, ay, ya estoy despegando y volvés a caer, ¿no? Y es así. Cuando empecé a limpiar casas me pasó, a mí me ha ido muy bien profesionalmente en Santa Cruz y encima con un trabajo muy reconocido, porque era dirigente de un equipo de fútbol, entonces siempre estaba en la tele, o sea, reconocimiento. Y llego a Toronto a limpiar casas y no le podía contar a mis padres, porque mis padres ya decían que estaba loca yo por lo que estaba haciendo. Y yo como turista no podía tampoco buscar un trabajo. Entonces yo dije, ¿qué voy a hacer ahí? Hay una historia muy linda, o al menos que a mí me gusta mucho recordar, que yo dije, claro, siempre a mí me reconocieron laboralmente porque me encanta trabajar y me encantaba lo que hacía. Ahora el reto es que me reconozcan por hacer esto. Y empecé a desarrollar como voy a ponerme salsa, ¿no? Salsa para escuchar, voy a cantar mientras estoy limpiando. Tenía la suerte que limpiaba Airbnbs, entonces nunca había nadie, o sea, yo siempre limpiaba sola. Y empezaba a acomodarlo y decía, bueno, si llega alguien, como lo voy a hacer como un hotel. Entonces lo empezaba a acomodar como un hotel y, bueno, no era una empresa, era una chica que contrataba ilegales para que hagan estos trabajos y no pagar impuestos, me terminó mandando un mail de reconocimiento. Hasta hoy, yo personalmente les puedo decir el reconocimiento más grande que he tenido en mi carrera profesional, porque no me gustaba hacerlo, porque me afectaba moralmente y porque no era usar la cabeza, pero sí era usar todo mi ser, o sea, todas las herramientas emocionales que tenía para entender de qué era, eso sí, por eso el Vision Board nunca me perdía de qué era lo que yo quería al final. Entonces decía, este es un medio, hasta que yo descubra cómo decodificar el Matrix, cómo voy a hacer para quedarme, cómo voy a hacer para hacer lo que yo quiero hacer. Entonces, sí, fue duro, lloraba. Sí. Algo que hice, otra herramienta que me sirvió, como no podía llorar porque tenía que existir y subsistir, o sea, ni siquiera te puedes permitir llorar. Yo me acuerdo que cuando murió mi abuelo, el amor de mi vida, yo tenía que limpiar en una oficina y me escapaba al baño y se me caían las lágrimas. Hasta el día de hoy, o sea, es como no haber estado y tal.
Entonces en esos momentos yo decía, venga, vamos a por ello, y los domingos me los daba. Los domingos me compraba un vino, me compraba un vino y lloraba. O sea, me ponía música triste y decía, acá vas a sacarlo todo. No todos los domingos podía, pero el domingo era el día en que yo me lo regalaba a mí y sacaba, porque yo no les quiero mentir, o sea, hay días incluso que yo le lloro a Aitor, yo extraño a mi gente, o sea, el inmigrante vive en un proceso de duelo constante. Aunque nos encante, amo España, chicas, o sea, yo voy a criar acá a mi familia, pero estás en duelo constante. O sea, tenés que explicarle al otro qué es, ¿no? Tu historia, no la conoce. Entonces, es duro, pero sí que estas pequeñas herramientas o estos espacios, a mí Aitor me ama y todo, pero no me va a entender de la manera que me pueden entender ustedes. Porque no vamos a empatizar con algo que no conocemos. Podemos comprender. Con algo que no has vivido, porque No has por sentido. mucho que empatices, si no lo has vivido, si no lo has pasado, es imposible que te pongas en esos zapatos. Sí, y con eso aprovecho y las invito, porque no voy a hablar solo yo y no solo mi historia. Tengo 2 invitadas que a título personal, y espero que sean igual para todos ustedes y que ustedes también sean esto, me inspiran, son personas que he conocido y que aportan muchísimo a mi vida, que son unas luchadoras, unas valientes, y no quiero ser egoísta y solo yo disfrutar de su cabeza y de su mente y su corazón. Así que las invité a Jessica, que viene desde Chile, pero desde Bilbao, y a Andrea Fernández, argentina, pero que vive en un